buenas tardes a todos, bienvenidos a Bucaramanga, jugando nosotros aquí de locales y teniendo la oportunidad de participar con todos ustedes. Como decía nuestro presidente de mesa, la diabetes es tal vez una de las entidades que más modificaciones ha tenido o que ha tenido una dinámica bastante atractiva en lo que tiene que ver en los últimos años, tanto en diagnóstico como en manejo y la inclusión de nuevas tecnologías y de nuevos medicamentos en la terapéutica de las pacientes, pues nos ha dado la posibilidad de poder obtener mejores resultados desde el punto de vista materno y perinatal. Siendo la conferencia de introducción, además de hablar de ventajas y desventajas de los nuevos criterios, pues recordar que según la definición, la diabetes gestacional es cualquier grado de intolerancia a los hidratos de carbono que se inicia o es reconocida por primera vez durante la gestación. Y aquí nos vemos enfrentados a dos entidades clínicas, una que es la diabetes gestacional pregestacional no reconocida previamente, o sea, aquella paciente que tiene una diabetes, generalmente una diabetes tipo 2 que no ha sido identificada, generalmente las pacientes diabéticas tipo 1 sí ya tienen diagnosticada la enfermedad, y aquellas pacientes que hacen la diabetes gestacional propiamente dicha. ¿Qué tanto es la diabetes gestacional? En términos generales, la diabetes es la segunda en el embarazo, es la segunda condición médica más frecuente después de los trastornos hipertensivos. La diabetes es la alteración metabólica más frecuente del embarazo y tenemos incidencias variables en la entidad que podemos encontrar entre el 2 y el 14% dependiendo de la población que esté siendo estudiada. Y del 100% que tenemos de las pacientes diabéticas durante el embarazo, el 88% corresponden a esas pacientes con diabetes gestacional propiamente dicha, un 8% a diabetes tipo 2 y solo un 4% a diabetes tipo 1. Algunas de las estadísticas que tenemos en nuestro medio: el doctor Hernán Cortés, en su tesis de grado como ginecólogo, hizo una evaluación del diagnóstico de diabetes gestacional teniendo en cuenta dos criterios, uno los de Carpenter y Costain y otro los del Grupo de Estudio Nacional de Diabetes de los Estados Unidos, en los cuales encontró una incidencia de 1.43 con este y 2.03 con este. ¿Qué tanto es? Y aquí tiene que ver los factores de riesgo que nosotros tenemos o que tienen nuestras poblaciones, nuestras mujeres. Se dice que las pacientes que están por encima de 25 años, que tienen raza latina, básicamente estos estudios son, reporte de riesgo es basado en estudios poblacionales en Estados Unidos, en los cuales el grupo de latinos y asiáticos tiene una incidencia mucho más alta que los blancos o incluso los negros. Que la paridad es mayor la diabetes gestacional a medida que aumenta la paridad, y eso está relacionado muy probablemente también con la dieta. El aumento o el índice de masa corporal por encima de 25, algunos hablan 26, 27, y más la obesidad como factor de riesgo. Aquella paciente que tiene una historia familiar de diabetes, que tiene un antecedente personal de diabetes gestacional, y en este sentido, este trabajo publicado en el 2010 nos habla de que aquella paciente que tuvo durante su primer embarazo una diabetes gestacional tiene hasta el 41.2% de posibilidad, esto es del grupo de hispanos, entonces tiene hasta el 41.2% de posibilidad de repetir la diabetes gestacional, pero que si en el tercer embarazo ya tiene 2 episodios de diabetes gestacional, hasta el 55% de las pacientes hacen una diabetes gestacional. Entonces, ese antecedente personal de diabetes es muy importante. Aquellas que tienen resultado obstétrico adverso, malformaciones congénitas, martinato, macrosomía, trauma obstétrico y algunas condiciones como los trastornos hipertensivos, el embarazo múltiple y otras alteraciones metabólicas como el hipotiroidismo se asocian a mayor incidencia de diabetes. Entonces aquí es de tener en cuenta que hay una interacción entre lo que es diabetes pregestacional, diabetes gestacional con la madre y el otro protagonista, que no es uno solo, sino son tres, uno en diferentes momentos, el embrión, el feto y el recién nacido, y de acuerdo a eso la diabetes pregestacional sobre la madre nos va a poder, vamos a tener las posibilidades de tener una alteración mayor en lo que tiene que ver con trastorno, una consecuencia en trastornos hipertensivos, nefropatía, progresión de retinopatía, aquella paciente en especial, la que es pregestacional, cetoacidosis, y también se asocia a un parto pretérmino.
Ya en lo que tiene que ver con el compromiso a nivel de embrión feto recién nacido, pues vamos a tener mayor frecuencia de aborto, de malformaciones, alteraciones en el crecimiento, más relacionado con restricción que con macrosomía o feto grande para la edad gestacional debido al compromiso vascular, muerte intrauterina, alteraciones del líquido y ya en el periodo neonatal el trauma obstétrico, alteraciones metabólicas como hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, síndrome de dificultad respiratoria y asfixia perinatal. En lo que tiene que ver con la diabetes gestacional, y es, digamos, en donde va los reportes que se han hecho en cuanto a beneficios del diagnóstico y el manejo de la diabetes, tiene que ver con que hay una mayor frecuencia de trauma obstétrico, mayor incidencia de cesárea, igual mayor frecuencia de trastornos hipertensivos, infecciones posparto, que haya recurrencia, lo mencionamos dentro de los riesgos anteriores, y que a largo plazo haga una diabetes tipo 2. Y sobre el embrión feto y recién nacido, alteraciones del crecimiento más, digamos, al contrario que la diabetes pregestacional, con unos fetos grandes para la edad gestacional, alteraciones del líquido amniótico como polidramnios, muerte intrauterina, trauma obstétrico e igual que en la diabetes pregestacional, alteraciones metabólicas y respiratorias del recién nacido. Y una de las consecuencias que estamos viendo más a futuro o que se están analizando y que han recogido mejor evidencia es aquellas en las que tienen que ver que aquel hijo de madre diabética tiene una repercusión en enfermedades cardiovasculares y metabólicas más alta que aquellos que no durante la edad adulta. ¿Cómo se diagnostica? Y aquí es donde empieza digamos, la gran inquietud, en donde todavía hay grupos que se ubican en uno u otro, siempre ligado a un proceso de búsqueda activa. Es una pregunta: ¿hacemos un tamizaje universal o no? Nosotros, por política de salud en Colombia, ustedes saben, estamos como latinos en el grupo de riesgo, o sea, se utiliza hacer el tamizaje universal a las pacientes durante el embarazo. O ya en el escenario mundial, y especialmente lo que tiene que ver en Estados Unidos, las recomendaciones del Instituto Nacional de Salud y del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, en donde se haga más bien un enfoque ligado al riesgo clínico. Y la inquietud es, en este momento todavía siguen estando en el mundo en vigencia el proceso de diagnóstico en 2 pasos, en 1 o en 2 pasos. El 1, que es el que ha venido teniendo más penetrancia en este momento, el de 2 pasos que conocemos tradicionalmente con O'Sullivan de 50 gramos y una curva de tolerancia a la glucosa de 100 gramos con medición a la 1, 2 y 3 horas, y la nueva recomendación, que es aquella de curva con carga de 75 gramos con medición precarga a la hora y a las 2 horas. Traigo aquí estas 2 referencias con respecto a lo que son las revisiones de hacer o no tamizajes universales. Entonces, no hay, tanto en el 2003 como en el 2008, como una revisión más actualizada del Task Force de Servicios Preventivos en el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, pues habla de que no hay una evidencia a favor o en contra del tamizaje universal para diabetes gestacional. O sea, no hay forma de que nosotros podamos decir en este momento, no, para todas las pacientes hay evidencia suficiente que dice que sí, ni tampoco que no. Pero sí se deja claro que hay muy posiblemente un beneficio con respecto al tamizaje universal, y en la reducción, se ve reducción de preeclampsia materna, muerte intrauterina, lesiones de plexo braquial y fracturas claviculares debido a el trauma obstétrico, ingresos y admisiones a la unidad de cuidado intensivo por trastornos metabólicos y síndrome de dificultad respiratoria, pero siempre queda en el aire que el riesgo es que haya un aumento de tratamiento en pacientes que no lo necesitan. Entonces, siempre la conclusión, no hay evidencia, pero seguimos estando dentro de los grupos de riesgo, y por ende, por lo menos aplicable a nuestro medio, sigue siendo digamos, el manejo o la guía según el Ministerio de Salud. ¿Cómo se diagnostica? Entonces, antes del 2010, cuando salen las guías nuevas, cada grupo ha intentado y ha mantenido una forma diversa de hacer diagnóstico, y entonces tenemos muchas variaciones en lo que tiene que ver con la glicemia en ayunas, con que si se hace la medición a la hora, a las 2 o a las 3 y a las 3 horas, o solamente a las 2 horas, o solamente 1 y 2 horas, y entonces
aparece el estudio APO, en el cual tratan de hacer, y es el que hace o el que genera el cambio en el diagnóstico, en la propuesta para el diagnóstico de la diabetes gestacional, un grupo bastante importante de pacientes. Desafortunadamente nos quedamos por fuera en la recolección de pacientes. En Latinoamérica el grupo que fue tomado fue un grupo en Jamaica, que probablemente desde el punto de vista racial no está en el mismo sentido de nuestra población. Y ellos descartan de entrada aquellas pacientes en las cuales definen que ya hay una curva anormal o que hay unos valores anormales según los criterios que maneja la Organización Mundial de la Salud, y hacen la medición en ayunas o precarga, dan una carga de 75 gramos, hacen medición a 1 y a 2 horas, y ellos lo que van a buscar en este trabajo con respecto a resultados primarios es si hay mayor incremento de fetos grandes para la edad gestacional o macrosomía, incidencia de cesárea, hipoglicemia y de manera indirecta la hiperinsulinemia por la medición del péptido C a nivel de cordón umbilical. Y otros resultados que ellos evalúan secundarios son parto antes de la semana 37, distocia de hombros, trauma del parto, ingresos a unidades de cuidado intensivo neonatal, hiperbilirrubinemia y preeclampsia. Y sus conclusiones es que dice que hay una asociación fuerte y continua entre los niveles diagnósticos de diabetes y el peso al nacer y los niveles aumentados de péptido C en cordón umbilical. También existe asociación con los resultados secundarios, o sea, a favor de, o digamos, relacionando esa hiperglicemia con mayor frecuencia de efectos o de resultados secundarios evaluados. Entonces, de acuerdo a los valores o a las mediciones de esas glucosas que se toman en el estudio APO, se hace una evaluación secundaria de los datos y se define cuáles son los puntos en los cuales hay inflexión de la curva hacia la mayor incidencia de los efectos adversos. Se tomaron varios grupos de varios rangos entre las glicemias en ayunas, a la hora y a las 2 horas, y finalmente, después de 2 reuniones de consenso de la Asociación Internacional de Grupos de Estudio de Diabetes y Embarazo, una en Pasadena en el 2008 y la segunda en Sorrento en el 2010, de las cuales afortunadamente tuve oportunidad de por lo menos de estar presente, hacen las siguientes recomendaciones para el diagnóstico de diabetes gestacional, y estos criterios son también adoptados o van empezando a ser adoptados por diferentes instituciones. Tal vez esto lo hacen en el 2010, tal vez la más importante y la más influyente que ha tomado esta conducta es la Asociación Americana de Diabetes, y en ella tenemos básicamente 2 escenarios. Uno, unas recomendaciones para, como lo mencionamos en la primera diapositiva, el diagnóstico de aquellas pacientes con diabetes pregestacional que no tenían diagnóstico, y es hacer la medición de la glicemia en ayunas. Si aquella glicemia en ayunas es mayor de 126, se hace un diagnóstico de diabetes pregestacional, o si hay una medición de hemoglobina glicosilada mayor de 6.5, o si tenemos una glicemia al azar mayor de 200 miligramos. Entonces, una vez que pasamos ese primer trimestre, cuando las pacientes ingresan al control prenatal, no hay una evidencia sólida que justifique algún otro tipo de tamizaje antes de la semana 24. Uno ve que, digamos, la última revisión que hace el grupo el Task Force de los Servicios Preventivos de los Estados Unidos muestra que no hay una evidencia para utilizar una curva o para hacer tamizaje antes de la semana 24. Entonces, la recomendación es que en la semana 24, entre la semana 24 y 28, a las pacientes que ingresen dentro de esta posibilidad se le da una carga de 75 gramos. Vamos a hacer un diagnóstico de diabetes gestacional si uno de los valores, bien sea en ayunas, a la hora o a las 2 horas, está igual o por encima del valor de referencia. Y aquí tenemos un valor en ayunas de 92, un valor referencia a la hora de 180 y a las 2 horas de 153. Entonces, si tenemos uno de estos valores por encima, o igual o por encima, hacemos el diagnóstico, diferente a lo que hacíamos antes cuando tomábamos al menos 2 valores con criterios de Carpenter y Costan. ¿Por qué un solo valor? Porque ya se ve en ese análisis que mencioné de las inflexiones de la curva de incidencia. Entonces,
Cuando ya tenemos un valor independiente de glicemia en ayunas mayor de 92, ya tenemos efectos adversos, igual que cuando a la hora estamos por encima de 180 y a las 2 horas estamos por encima de 153. Entonces, estos son los datos que debemos tener claros con respecto a lo que es la propuesta, incluso ya incluida dentro de la guía de manejo del embarazo del Ministerio de Salud y de Colciencias. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces nos tomamos a la tarea de tratar de evaluar qué pasa en nuestro medio con respecto de estos valores. Entonces tomamos en el 2013, de acuerdo a una de las instituciones con las cuales nosotros laboramos, un número o hicimos la consulta con el laboratorio que estaba centralizada las pruebas, logramos recoger un total de curvas de mujeres embarazadas con curva de tolerancia de 967. En este momento todavía se utilizaba en esta institución el tamizaje o el diagnóstico en 2 pasos. De estas 967 teníamos 168 pruebas positivas para tamizaje, que era el valor de referencia era por encima de 140, el 17.3% de la población, y de estas 41, el 4.3% de toda la población estaba por encima o nos daba diagnóstico de diabetes gestacional. Y para este año entonces hacemos más o menos la misma propuesta, logramos recoger 769 curvas y de ellas encontramos que había 91 pacientes que tenían curvas orales con 75 gramos que nos daban al menos un valor por encima de referencia. 91 hacemos diagnóstico de diabetes gestacional y esto nos da una incidencia de 11.8% de diabetes gestacional de acuerdo a los nuevos criterios, un aumento de 2.7. En una valoración inicial que se hizo en Barranquilla con respecto, que también se empezó a utilizar el tamizaje universal con estos criterios, encontraron o nos daba una diferencia con respecto a la incidencia que nos daba a nosotros de 3.9 veces. Entonces puede haber algunas diferencias en lo que tiene que ver con raza de lo que es la población santanderiana andina a lo que es la población a nivel de nivel del mar y de la costa. Entonces digamos que sí hay, y esta es una de las consecuencias en las cuales quienes son detractores de la adquisición de los nuevos criterios digamos ponen para seguir manejando criterios anteriores. ¿Y quiénes son? Vamos a poner quiénes son los pesos pesados en esta disputa. Y entonces está arrancando por la Asociación Internacional de Grupos de Estudio de Diabetes y Embarazo, quien hace la propuesta, la Asociación Americana de Diabetes, la Federación Internacional para el Estudio de Diabetes, y hay ya gran cantidad de asociaciones nacionales de diabetes y de ginecología obstetricia como la australiana y neozelandesa, holandesa, bueno, en Europa, Alemania, gran número de países, Italia, están usando los criterios nuevos propuestos, y del otro lado los pesos pesados son el Instituto Nacional de Salud y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia para seguir trabajando con criterios de Carpenter y Constant. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Y esto, digamos, nos da consecuencias y ventajas. Esto nos da, digamos, las dos argumentaciones o los dos elementos de la argumentación, y quienes están aquí me equivoqué, y quienes están en contra de los nuevos criterios hablan de que hay un mayor número o hay un mayor requerimiento de recurso humano en salud, y esto tiene que ver con educadores en salud y especialmente educadores en diabetes, mayor número de nutricionistas, mayor número de médicos generales y especialistas, y dentro de esto cae nuestro grupo de ginecólogos y obstetras y además los especialistas en medicina materno-fetal, mayor requerimiento de recursos tecnológicos y en general una mayor cantidad de recursos económicos. Pero quienes estábamos montados, digamos, también en la balanza, en los pros, vemos, de acuerdo a los diferentes trabajos que se han venido publicando desde el año 2010 que sale la publicación, y mientras se van adquiriendo
a través de la práctica los nuevos criterios. Entonces hay una disminución de los efectos adversos al tratar la diabetes mellitus gestacional, y no hay una diferencia realmente significativa en lo que tiene que ver con incidencia, aunque se habla de que hay una mayor sensibilidad, puede que se pierda un poco de especificidad con respecto de las alteraciones, pero se ve una disminución de esos efectos adversos cuando tratamos la diabetes gestacional. Vamos a tener una población que va a tener mucho más educación, una población general de embarazadas que va a recibir una mejor educación en términos de hábitos y estilos de vida saludables, que vamos a través de esa intervención en mujeres jóvenes, que son las mujeres gestantes, vamos a lograr una prevención primaria en el tema de enfermedades metabólicas del adulto, y vamos a lograr también a largo plazo, y es tal vez uno de los puntos más importantes que siempre se discute, ya que la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y en términos de la diabetes ha venido creciendo exponencialmente a nivel mundial. Entonces, si logramos hacer esta intervención desde la edad, desde la juventud, va a haber una menor cantidad de recursos en el cuidado de las enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Hay varias publicaciones, dos de ellas del doctor Cowley en Estados Unidos, en donde habla que sí, y hay una sustentación de que sí es más costoso para el sistema realizar como tal la prueba de tamizaje con las curvas nuevas, pero hay desde el punto de vista de balanza costo-beneficio, se mantiene a favor de estos nuevos criterios para el diagnóstico de la diabetes gestacional. Entonces, ese es lo que les quería mencionar con respecto al tema propuesto, y dejarles la invitación de una vez en el aire. Vamos a hacer, como miembro de la Unidad de Medicina Materno-Fetal Integral de Colombia, SAS, invitarlos para el 24 y 25 de julio del 2005 a participar de nuestro segundo congreso, y tenemos por primera vez en Colombia la participación del doctor Baja Sibay. Pues no necesitamos hablar mucho de él, y de la doctora Ana Bianchi, que es la vicepresidenta de la Asociación Mundial de Medicina Perinatal de Uruguay, con una amplia experiencia en ultrasonido, y además ahora en la parte de tamizaje genético no invasivo. Entonces, queremos invitarlos, y quienes estén interesados en inscribirse y recibir mayor información en nuestro stand en la muestra comercial. Bueno, muchas gracias.